de especialización, que eran de la alianza con People Consultor, un conjunto de profesionales con gran expertise y profesionalidad en esta actividad. Y se nos da básicamente esto, por motivos internos y por motivos externos, la temática vinculada a la comunicación intergeneracional y sus distintos ámbitos de diálogo. No nos parece nada mejor que convocar a Gustavo, un experto, experiente conferencista, un comunicador muy ameno para realizar estas actividades. Y bueno, un poco en el marco de esta difusión, de esta alianza, de este inicio de actividades, nos pareció importante profundizar y particularmente difundir este tipo de actividades vinculadas al desarrollo de estos sectores, dando inicio a este vínculo profesional que comenzamos a caminar en el día de la fecha. Y bueno, queríamos el evento concretamente, teníamos ciertas expectativas de comparecencia, pero evidentemente superó ampliamente todas nuestras expectativas. Seguramente la calidad del expositor y el interés de la temática confluyeron para que las circunstancias se dieran y estuvieran todos ustedes con nosotros. Los invitamos a compartir concretamente la charla y los conceptos que Gustavo nos va a poder ofrecer al respecto. Muchas gracias de vuelta y bienvenidos. Bueno, antes de que Gustavo, que es lo que están esperando, empiece a hablar, yo voy a hacer referencia a algunos casos que le quiero plantear a Gustavo de nuestra experiencia profesional. Rafael decía recién de por qué nosotros, un estudio de abogados y contadores, nos vamos a vincular con esta temática y vamos a empezar a trabajar con esto. Y la verdad es que nos empezamos a dar cuenta en el trabajo con nuestros clientes que el tema de la comunicación intergeneracional estaba siendo clave en la resolución de problemas de tipo jurídico, de tipo contable, de gestión, de calidad, de gestión organizacional. Y voy a ponerle dos casos concretos de clientes nuestros bajo la regla aquella de que se puede decir lo que pasó pero no a quién le pasa, ¿no? Que es una regla además que vamos a fijar para todo lo que acá se diga. Se puede decir en el seminario aquel se dijo tal cosa pero no se puede decir quién lo dijo, así vamos creando un vínculo de confianza. Y bueno, nosotros en uno de los casos bastante cercano, una empresa de muchísimo potencial, una empresa familiar, tenía la situación de que estaba trabajando en ese momento en la empresa 3 generaciones. O sea, estaban los abuelos, los padres y los hijos trabajando, los abuelos, padres y nietos trabajando en esa empresa, y empezaron a discutir el plan y la prospección para esa empresa y no se lograban poner de acuerdo. Había una visión totalmente distinta entre lo que pensaban los nietos y lo que pensaban los abuelos en esa empresa, y los padres tenían el dilema de que no tenían muy claro por qué camino optar o plegarse a cuál de estos dos grupos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no tenía sentido seguir definiendo temas jurídicos, económicos, la definición de las estrategias comerciales de esa empresa si previamente no resolvíamos esto, y nos dábamos cuenta en las reuniones que dialogaban pero hablaban idiomas absolutamente distintos. En otro caso, que también nos pasó, un conjunto muy grande de empresas que están frente al desafío de la transferencia del liderazgo. O sea, las generaciones más viejas tienen que transferir el liderazgo a las generaciones medias o las generaciones más jóvenes, y eso generaba un conflicto muy difícil. ¿Cómo se hacía esa transferencia de conocimiento? ¿A través de qué criterios? Unos liderazgos muy fuertes que implicaban cambios importantes. Entonces, frente a estas situaciones, nosotros dijimos, bueno, hay un primer camino que es directamente ir. Nosotros nos retiramos por un rato, viene una consultora experta en tema organizacional y resuelve los problemas. Pero claro, la consultora que viniera en temas organizacionales no conocía sobre lo que se estaba discutiendo y lo que se estaba hablando. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era trabajar juntos, encarar este problema en forma junta. Y yo, que siempre llevo a todas las reuniones una libretita en la que anoto muchas cosas, pero no anoto, les aseguro, quién lo dice, sino lo que dicen, empecé a escuchar expresiones como estas que si tienen algo que ver con lo que a ustedes les pasa, después me cuentan. Algunos empleados decían, nosotros apuntamos a una mejor calidad de vida y no estamos dispuestos a vivir como nuestros padres. Y por el otro lado, el empresario salía de la reunión y me decía algo así tan fuerte como esto, dicen eso porque no han vivido una sola crisis.
Entonces, claro, uno se daba cuenta que acá teníamos un gran problema, porque por un lado había alguien que estaba planteando una forma de trabajo distinta y por otro lado había alguien que estaba saliendo muy duramente a atacar aquello. Otro empresario nos decía, nuestra empresa no sabemos más qué hacer con la rotación de personal, pagamos buenos sueldos para los jóvenes, pero los jóvenes quieren probar nuevas cosas. Nosotros teníamos un trabajo para toda la vida y si la empresa se podía progresar nadie se iba. Y los más jóvenes dicen, dejo de trabajar porque quiero viajar. Dejo de trabajar en esta empresa porque quiero probar otras cosas. Me ofrecen más emociones en otro lado. Entonces, claro, un empresario formado con los criterios de Baby Boomer, yo no puedo entender qué está pasando. Luego nos tocó una experiencia muy interesante de un empresario que había contratado a un profesional en el área de la economía y era prácticamente el profesional que se venía destacando en la empresa y un día le dice al profesional que se va de la empresa y le dice, pero ¿por qué renunciás si te pagamos bien y tenés buen futuro? Y la respuesta fue esta, no lo tengo muy claro por qué me voy. Me ofrecen menos dinero en otro lugar, mejor ambiente de trabajo y quiero hacer cosas distintas al trabajo. Entonces, claro, aquel hombre no tenía manera de lograr entender y no tenía propuesta siquiera para hacerle a esta persona que se iba, que era el profesional que lo veía como destacado en su empresa. En otro caso nos pasó que decían los jóvenes, no estamos hechos para cumplir un horario fijo, queremos trabajar cuando tenemos ganas y rendimos más así. Lo que importa es hacer el trabajo y no estar sentado 10 horas al día. Y el empresario nos consulta por mail, ¿qué pasa con esto y el derecho laboral? No sabemos. O sea, la verdad, el derecho laboral llega absolutamente tarde a todos estos fenómenos, pero ustedes piensen cómo se controla a un trabajador que está en su casa, trabaja cuando quiere, cuando no, a producción. Esto genera una serie de dilemas desde el punto de vista de la organización del trabajo y el derecho laboral que son muy difíciles de resolver. Entonces, frente a estos contrapuntos que se dan en las empresas, nosotros veíamos que como la biología no da tregua y la compatibilización entre las generaciones y la interrelación entre las generaciones es evidentemente necesaria, había que trabajar en esto de la comunicación intergeneracional y el desafío del management era en definitiva trabajar sobre estos puntos. A mí me sorprendió mucho que la UNESCO empezó a trabajar hace ya como 6-7 años en producir informes donde analiza los diversos temas de educación transversalmente en las diversas generaciones, porque se dieron cuenta que no podían generar informes desde el punto de vista educacional si en esos informes no trabajaban como consultores personas de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque lo que comunicaban no era comprendido, hablaban en lenguajes distintos, tenían que unificar el lenguaje. Fíjense, estamos hablando de la UNESCO que tiene que replantearse la manera de contratar y realizar sus informes de consultoría. Entonces, frente a esto, como la comunicación ocupa un lugar central, nos pareció muy bueno trabajar en esto y hay una frase que Gustavo repite hasta el cansancio y que me parece muy útil, seguramente después la va a trabajar mejor, que dice que cuando hay un trabajo en equipo, cuando se quiere trabajar en equipo, la clave es salirse de la trinchera individual, básicamente de la zona de confort, ¿no? Y pasar en definitiva a interactuar y a buscar esas relaciones interpersonales que son las que potencian el equipo para el trabajo. Frente a esto, entonces, para terminar y dejar paso a Gustavo, algunas preguntas que nos hacemos si quieran un poco la convocatoria. ¿Cómo lograr un escenario en el que convivan e interactúen en buen clima las generaciones? El otro día un empresario me decía, yo ya no leo más de todas las generaciones porque son tantas que me las entrevero todas, porque ya está Baby Boomer, que la X, que la Y, ahora la Milenio, la Eco Boomer, o sea, ya a esta altura, antes las generaciones abarcaban 30 años, últimamente las últimas generaciones abarcan 2, 3, 4, 5 años. ¿Cuáles son las acciones concretas que podemos tomar? Porque esto se puede hablar mucho en teoría hay muchos libros teóricos, pero el tema es cómo llegamos a la concretización de las acciones. ¿Cuáles recursos y anclajes, fortalezas y debilidades debemos considerar para mejorar estos vínculos laborales? ¿Y cuáles son los modelos de comunicación intergeneracional que podemos trabajar? Como ven, entonces son muchas las preguntas que nos generan estos problemas y la idea es que esta actividad de hoy sea como un puntapié inicial para futuros trabajos a los cuales los vamos a estar convocando, sea en el ámbito colectivo de talleres de trabajo o sea trabajos directamente en las empresas de ustedes con el equipo multidisciplinario que ponemos a disposición de ustedes. Por lo tanto, entonces, voy a dar paso a Gustavo con una muy breve presentación. Primero, que los Baby Boomers lo escuchamos desde siempre en Caras y Más Caras, o sea que no podemos decir que no lo escucháramos en la radio, o sea que lo escuchamos desde siempre, ahora lo seguimos escuchando en Abra Palabra, pero
Además de eso, Gustavo tiene un perfil académico muy importante, es docente de la Universidad Católica del Uruguay en las áreas de comunicación oral, interpersonal y periodismo, ha realizado seminarios y talleres de comunicación en prácticamente las áreas públicas y privadas y las principales empresas del país con trabajos in company. También es muy conocido por haber coachado las conferencias de TEDx Montevideo. Por lo tanto, eso es un rol muy importante que tenía Gustavo, y además lo que lo define que es que su pasión es la búsqueda constante de la comunicación interpersonal. Gustavo, bienvenido, muchas gracias. Yo me voy a parar por dos motivos. El más evidente de todo es que si no, no me ven. Entonces, parado, por lo menos me siento un poco más libre aquí adelante, ¿no? Bueno, les agradezco las palabras. Hay bastante sintonía con lo que vamos a ir desarrollando, que no es ninguna verdad revelada, por supuesto. Recién me cruzaba con algunas personas que conozco y me decían, bueno, vamos a ver si me llevo algo. Y yo le digo, bueno, si te llevas algo, te lo agradezco mucho, ¿no? Y compartirlo, ojalá, vamos a ver. Lo primero que quiero compartir es un poquito el diseño, o sea, cómo está enfocada esta actividad. Vamos a tener un poco de vamos a tener quizás mucha información, y ese puede ser un punto débil o un punto fuerte de la conferencia, depende del lado que lo quieran ver, ¿bien? Pero lo primero, nos vamos a meter un poco en el mundo de hoy, qué nos dice o qué está pasando, cómo hay muchas lecturas diferentes y complementarias, con nombres, con modelos, con teorías, y es como inabarcable todo esto, pero bueno, capaz que algunos puntos nos sirven a entender un poco más qué está ocurriendo. Entonces, por eso voy a empezar con algo de las creencias, los paradigmas, de lo que se llama la nueva comunicación de hoy, que hay que ver si está nueva o no, porque a veces capaz que terminamos en algo que es más viejo que el tiempo, pero le buscamos hasta una terminología nueva, ¿no? Después sí vamos a entrar en algo que es como los signos, ¿no? Cada generación con su tipología. Yo creo que no es tan importante saber, bueno, y de qué año a qué año va y cómo se llama y qué cambio le pusieron ahora a esta generación, cómo se llama. Creo que ahí lo que importa en verdad es como el ABC de, bueno, ¿y esto para qué me sirve de dónde estoy? ¿Para qué me sirve? Para comprender y para pasar a la acción. ¿Bien? Y por último, les digo, para los que se van a ir antes, voy a desplegar algunas herramientas de comunicación, que también no son mágicas, pero creo mucho en poder tener alguna caja de herramientas con nosotros. No solo nuestra casa, esa caja que uno abre una vez cada 1000 años, sino esa caja que uno puede llevar consigo y tener en cuenta en distintas ocasiones. Ese va a ser el diseño de lo que vamos a compartir. Yo pensé mucho, y cuando me iba enterando el número de gente, dije, bueno, esto cada vez sí, va a ser más una conferencia y no un taller, ¿se entiende? No me gusta la modalidad que a veces ocurre en algunas conferencias, seminarios, talleres, de empezar algo y ya que alguien se sienta obligado a participar, ¿bien? Pero algo les voy a pedir, que es algo silencioso, no molesta a nadie de los que están a su lado, y que tiene que ver con una herramienta que voy a desplegar al final, que es muy simple, que son es una palabra que se llama apertura, para intentar comunicarnos mejor con las nuevas generaciones, o las personas que forman parte de las nuevas generaciones, o generaciones más jóvenes, con los mayores. De una parte o de la otra se necesita apertura, y a veces para trabajar nuestra apertura hay que dar pasos, como recién decía Sebastián, salir de esa zona de confort o de comodidad. Entonces les voy a pedir un ejercicio que miren qué simpleza que es, y van a ver cómo les va a molestar. Bien, se los voy a pedir por espacio de media hora. A la media hora les agradezco a algunos de ustedes me digan media hora, y ahí volvemos a la rutina cotidiana. El ejercicio que les voy a pedir por espacio de media hora es que apaguen o silencien los celulares, que no los tengan en las manos, que no lo tengan ni cerca, y que no se les ocurra consultarlo en lo más mínimo. Es algo así como que por espacio de media hora, ese órgano nuevo del cuerpo que tenemos, que llamamos celular,
lo tengamos ahí, pero no lo miremos, ni lo vamos a leer, ni vamos a contestar, nada. Van a ver cómo se puede vivir media hora sin celular. ¿Bien? No pasa nada, ¿no? Bueno, eso es lo que les voy a pedir, media hora sin celular. A la media hora sí, recuperamos la vida casi y tenemos el celular con nosotros. Y ahí hagan lo que quieran. Yo lo que les voy a pedir es, en algún momento cuando termine esta conferencia, envíen a alguien, ese alguien puede ser alguien de su familia, una persona conocida, amiga, alguien del trabajo, una idea fuerza de algo que se llevan de acá, si es que se pueden llevar algo, ojalá, ¿bien? Pero una idea fuerza. ¿Cómo tiene que ser una idea fuerza? Voy a una de las últimas, justamente, herramientas de comunicación que vamos a ver. Tiene que ser simple, clara y breve, como se comunican hoy más las nuevas generaciones, pero también nos tendremos que comunicar nosotros, ¿bien? Bueno, eso es lo que les voy a pedir. ¿Por qué estoy acá compartiendo este tema? Hay algún aspecto que siempre que puedo comparto, lo voy a relacionar mucho con el tema intergeneracional. Yo no tuve hermanos, soy hijo único, ¿no? Buena parte de mi vida, mis padres a veces estaban trabajando, me crié con mis padres, con una señora que también me cuidaba, pero siempre que vivía en un edificio y me resultaba a veces muy atractivo e interesante bajar al hall del edificio, y ahí en el sofá del edificio siempre había alguna persona que yo charlaba. Bien, casi siempre eran algunas personas bastante mayores. Estoy hablando de, yo era un niño y esas personas podían tener 70 años y estaban en el hall del edificio y de repente bajaban a mirar un poco por el hall, que tenía digamos que vidrios muy grandes y se veía para afuera, y ahí mantuve varias charlas durante un buen tiempo de mi vida. No era algo que lo hacía porque me gustaba. De repente bajaba, charlaba 20 minutos, me iba para mi casa y seguía haciendo mis cosas, ¿no? No voy a desplegar acá esas dos columnas que tanto se hacen en casi todos los talleres de fortalezas y debilidades, pero si tuviera que hablar de una fortaleza, creo que desde muy chico, y ya saben que me refiero a edad, no a altura, era muy curioso, y la curiosidad me llevaba a escuchar, preguntar, y obvio que lo hacía con la gente de mi edad, pero también lo hacía con gente mucho mayor. Y también desayunaba con mi padre, y era un momento de la vida de este país donde era un hábito en muchas familias leer el diario. En mi casa había 2 diarios, uno de mañana, uno de noche. Casi siempre desayunaba con mi padre y leía el diario por la página de atrás, que era la página de fútbol. Bien, era lo único que leía cuando era muy chico. Un buen día fui recorriendo ese diario a manera de titulares y me empecé a encontrar con un mundo fascinante. Era un diario, mientras podía estar la radio prendida o en algún momento la televisión, o conversábamos y desayunábamos, pero yo recorría el diario. Nada muy diferente a hoy recorrer la internet y empezar a navegar. Pues en algún momento esa fue la mejor analogía que se me ocurrió para comparar aquel mundo personal, todo es dentro de un contexto, y el mundo de hoy. De hecho, el director de Wikipedia, que no voy a decir que Wikipedia es la mejor biblioteca del mundo, pero muchas veces nos puede sacar de un apuro para muy rápido, en segundos, en pocos minutos, por lo menos tener una idea muy primaria de algo. No profundizar, pero una idea primaria de algo. Bien. El director de Wikipedia en algún momento pensó, era un hombre que le gustaban mucho las librerías, que le gustaba visitarlas, recorrerlas. A mí también me pasaba lo mismo, solo que quizás conocimos librerías diferentes y yo iba a las de Tristán Narvaja, ¿no? Y por ahí encontraba también como una gran internet desplegada frente a mí. Y jugaba un poco con eso, ¿bien? Me gustaba un día investigar algo de historia, un día algo de todo, raza de perros, otro día algo de la Segunda Guerra Mundial, de todo un poco. Mientras tanto, se los digo por las dudas, pasé por la escuela, pasé por el liceo, recién a nivel terciario me pude sintonizar con lo que verdaderamente me gustaba, que era la comunicación y la carrera de comunicación.
Entonces, ¿en qué tiene que ver conmigo el comunicarme con distintas generaciones? Y que un poco a lo largo de mi vida eso se me fue dando de forma natural, utilizando alguna herramienta que van a ver que pueden ser muy simples, como toda herramienta muy simple, uno igual tiene que desplegarla, practicarla, y la práctica crea la habilidad. ¿Bien? Bueno, eso era lo primero que quería decir. Después hay una pregunta interesante, que es ¿cuántos de los que podemos estar acá escuchamos a personas mucho mayores? ¿Cuántos de los que podemos estar acá escuchamos a personas mucho más chicas? ¿Qué barreras o cuánta apertura tenemos para hacerlo? Sabiendo que desde nuestra edad para arriba hay mucha información y puede haber mucha sabiduría, ¿no? Y de nuestra edad para abajo puede haber mucha información y puede también haber mucha sabiduría de gente que más allá de la edad tiene muchas cosas para enseñarnos. Bueno, ¿en dónde estamos jugando en el sentido de la palabra de desarrollar nuestras prácticas de trabajo en el mundo de hoy? ¿Y qué liderazgos estamos compartiendo? Que esto ha cambiado mucho, ¿no? Nos estamos relacionando y comunicando en un mundo que tiene muchos nombres, según muchos autores, y cada autor casi siempre tiene como su trabajito académico de inventar una palabra nueva. Entonces recién me hablaban de una radio que estaban escuchando hoy, Sarandí, y otro término para la generación nativo digital. Y van a ver ese término, la Z, y otro nuevo, y otro autor que va a ir por otro lado. Lo importante es como la percepción general de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por dónde vamos? ¿No? Se habla de... Estos primeros minutos pueden parecer un poco grises, pero no lo son. Es un poco la observación de la realidad que nos acompaña, ¿no? Pero hay algunos que hablan de la sociedad del desencanto, que ya se renunciaron a utopías, a la idea del progreso colectivo. También es un poco relativo, porque hay muchas personas en el mundo que siguen pensando en el progreso colectivo o que apuestan a un bien mayor dentro de su empresa. Bien, si me va mejor a mí, me puede ir mejor a todos. Si nos va mejor a todos, nos puede ir mejor también a otras personas. Bien. Hay liderazgos más de situacionales. Si hay algo que se derrumbó bastante, recién lo decía Sebastián, era aquel modelo de la llamada generación madura o mayor, que era un liderazgo vertical. Se hacía esto, punto, y no había una parte. Era eso o nada. Bien, hoy hay que liderar en situaciones más complejas, diferentes. Cada situación requiere de habilidades que pueden ser complementarias y diferentes también. No hay una modalidad, y en lo personal sigo y me interesa mucho el tema liderazgo, pero me resulta cada vez más difícil sí ir por herramientas, pero no por un modelo que me diga, bueno, el modelo de liderazgo hoy es completar estos 10 puntos. Difícil. Primero porque 10 no lo recuerda nadie, o muy poca gente, ¿no? Y segundo porque nunca del 1 al 10 es algo tan lógico y tan simple. Si fuera así lo haríamos todos y solucionaríamos algunos problemas. A veces para los manuales de procedimiento sirve tener 10 puntos, pero fíjense, si leemos un manual de procedimiento, si del punto 1 ya estamos en el 5, porque el punto 2, 3 y 4 es muy sencillo. Bueno, el liderazgo de situaciones se viene dando en el mundo. Fíjense, por ahí está Rajoy y Pablo Iglesias, ¿no? El Partido Popular y de Podemos. Cualquiera es la única alusión política que voy a hacer para este ejemplo, pero siempre yo la hago para compartir una idea o una experiencia. El liderazgo emergente es el fósforo que sale para arriba, ¿lo ven? Emergente. Surgió, no de la nada, pero una situación de crisis en España, el movimiento Podemos, también el movimiento Ciudadanos, que está creciendo cada vez más, algunos un poco alineados a otros. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Fíjense, yo ayer veía un programa en televisión española y hasta comentaban cómo cada uno de esos movimientos más independientes y con una cultura también más joven se están alineando a los partidos más tradicionales, que es el Partido Popular o el PSOE, ¿no? Y van a tener que pactar y buscar alianzas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre
ocurre con esos liderazgos emergentes? Que así como se prende el fósforo se puede apagar. Entonces puede ser algo que continúa o puede ser algo situacional. Lo veremos, no lo sé. Pero el ejemplo es muy interesante porque está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Con el movimiento Podemos, con Ciudadanos o en cualquier ámbito. O sea, uno puede liderar una situación, no quiere decir que tenga que liderar todas. Si tiene que liderar, depende al contexto, las circunstancias. Es un momento donde la forma prevalece por el contenido. Y veníamos de una etapa de la vida de la humanidad y nuestra donde el contenido prevalecía por la forma. Lo voy a decir con un ejemplo bien simple, que como también recién señalaba Sebastián, no importa la persona, sí el ejemplo. Yo hasta el día de hoy recuerdo en comunicación un profesor que daba la clase así, miren, se recostaba contra una pared, miraba al piso, caminaba hasta la otra pared, miraba al piso, no proyectaba mucho la voz, entonces no se lo escuchaba muy bien, era monótono en todos los aspectos de la forma de su clase. No había ningún apoyo visual, no utilizaba el pizarrón, no importa que no había ni PPT, ni Prezi, había un viejo y querido pizarrón que tampoco lo usaban. Era muy difícil seguir sus clases y estábamos convencidos que era un buen profesor. ¿Por qué? Porque íbamos a sus libros o repartidos para estudiarlo, pero aquí en la interacción mano a mano, cara a cara con la clase, era complejo seguirlo. Bien, probablemente tendría que haber aprendido algo más acerca de las formas para comunicar, porque el contenido lo tenía. Bien, si tengo el contenido, que a veces es lo más complejo, bueno, no descuido la forma. Ahora, si solo me voy a la forma y no tengo contenido, hay sillas por acá, les digo, no les va a pasar nada por estar acá adelante, porque no van a tener que participar más que nadie, no se preocupen. Entonces, es importante el equilibrio de ambas, por más que hoy la forma está ganando ese juego, a todo nivel. ¿Bien? Es como prender la televisión y ya darse cuenta que a veces las páginas de un diario de cultura ya no son tanto de cultura y son de carteleras, de espectáculos. Y en verdad, fíjense que una cartelera la resuelvo googleando salas de cine y ahí me entero donde hay una película, ¿no? Por eso hay algunos debates interesantes. Bueno, los medios hoy tienen que ofrecer no solo información, tienen que profundizar los contenidos para que podamos entender mejor lo que está pasando, porque la información está al alcance de la mano, es muy fácil obtenerla. Bien, los medios masivos, por ejemplo, entretienen más de lo que pueden informar. También informan, porque hay muchísimos medios y puedo estar muy informado y puedo tener una información de lo que ocurre en todas partes del mundo. Y eso es realmente una gran herramienta que tenemos gracias a la tecnología, ¿no? Las redes sociales han pasado a ser los grandes protagonistas de esta era y de este momento, ¿o no? ¿Bien? A todo nivel, donde, por otro lado, se pierde mucha intimidad. Ayer recibía un enlace para leer una nota de un señor que se llama Mario Pergolini, en Argentina es un referente, tiene una radio, no es solo una radio, sino es algo más que una radio, es en verdad una empresa ya también multimedios, y él hablaba del peligro de la intimidad en relación al uso de las redes. Algo que a su generación, a la mía, a muchos de los que están acá, nos preocupa, y a las generaciones, por ahora lo voy a decir así, más jóvenes, ni le preocupa. Es algo con el cual nacieron y por lo tanto no hay peligros. Es como si yo nací con una bicicleta al lado, me subí a la bicicleta, me caí, pero seguí pedaleando y la manejé, la sigo manejando. Después vendrán los problemas de los videos que se viralizan y que tienen que ver con intimidad, y después se dan cuenta y cometí el error, ¿bien? Pero en un momento hay mucha evidencia de cómo las redes se usan para todo, y allí está nuestra intimidad, se ve mucho el presente, ¿bien? El futuro, y el pasado empieza a perder importancia. Esa es otra señal por ahí interesante. Comienzan en las empresas cada vez más a trabajarse el concepto de diversidad a todo nivel. No enseguida hay que asociar la palabra diversidad solo con lo sexual, no, es un
término muchísimo más amplio. Convivimos tribus ya trabajando, ¿no? Y convivimos generaciones como casi nunca pasó, y eso es interesante tenerlo en cuenta. Y también con sus costumbres, con su cultura. Entonces, lo que para uno puede parecer que está mal o es extraño, para otro, lo extraño, lo que está mal, podemos ser nosotros. Por eso hablaba de apertura, ¿bien? Pero empezamos a convivir. Lo otro interesante es cómo se asemejan y cómo al mismo tiempo se quieren diferenciar. Parece contradictorio. ¿Cómo decir? Las tribus, a ver, no quiero entrar en el ámbito deportivo, es más peligroso que el político todavía, para dar un ejemplo, ¿no? Pero yo este fin de semana vivo cerca del Estadio Centenario y veía cómo salía la hinchada un cuadro de fútbol. ¿Bien? Los hinchas, casi mimetizados, no solo barra bravas, ¿eh? Gente que iba con su hijo, campera deportiva con los colores, gorro identificado con los colores, camisetas. Se dan cuenta que casi parece que no hubiera diferencia entre el jugador, el técnico y el hincha. Me estoy mimetizando, pareciendo. Me quiero identificar, pero al mismo tiempo me asemejo cada vez más. Lo mismo pasa con distintas otras tribus urbanas que aparecen, desaparecen, tienen variantes enormes, por momentos generan algo, por momentos se fuman, como el fósforo, ¿no? Hoy no nos llama la atención. A ver, vemos hemos en Uruguay por todos lados. No, en algún momento hasta alguna gente se asustó. Bien, bueno, fueron momentos de la adolescencia de mucha gente que quizás algo de identidad tuvieron con una tribu. Hay también como lo que algunos autores hablan de una revolución interior, que en verdad existió toda la vida y quizás existió mucho más antes en la antigüedad y en la antigua Grecia y ni que hablar que en todo el mundo, la búsqueda del desarrollo personal, espiritual o como le quieran llamar. Quizás hoy está más mediatizado y hay también, sí, un culto, un interés por trabajar el tema, ¿bien? Y que en muchos puntos, en lo personal, me parece interesante, ¿no? Si es trabajarse a sí mismo, bienvenido. En lo corporal también hay como, un interés mayúsculo por el cuidado del cuerpo. Depende, hay que ver luego a qué nivel cada uno lo quiere sostener, si es por un tema de salud o solo de apariencia. Y capaz que uno igual lleva al otro, entonces, bienvenido, porque no ese cambio, hay más conciencia, ¿no? Dos palabritas empiezan a aparecer con mucha fuerza en el hoy. Y en el pasado eran más vistas. La palabra alterar, de hecho hasta se ha hablado de una comunicación alterativa, de alterar algo, y alternar. La comunicación alternativa de la década del 60, 70, 80 era esa comunicación que no iba por los grandes medios. Y hoy los grandes medios son tanto, igual o más alternativos que lo que puede ser un boletín de barrio o una revista de barrio comercial que se saca. ¿Ah? Puede ser más alternativo el uso de una red para algunos y para otros un simple boletín. Conviven. Eso es lo interesante de esa alternancia. Bueno, se habla de ecorresonancia, es un nombre técnico, pero bien simple. Hay sillas por acá si quieren, ¿no? Que tiene que ver con una revalorización de la naturaleza, tiene que ver con la defensa del medio ambiente y tiene que ver cómo muchas empresas han empezado a trabajar cada vez más ese tema y ya no les asusta tener una hija o un hijo que dice, no, mira, mamá, papá, yo ya decidí no comer carne porque el otro día vi o porque en el colegio me dijeron, y hay una resonancia sobre el tema ambiental y alimenticio que en las generaciones más chicas, los niños de hoy, vienen propagándose a un nivel que realmente llama la atención. Es tan solo observar, ver y chequear para darnos cuenta también algo de lo que pasa, ¿no? También hay vieron que no, o sea, dentro de lo que pasa no todo es negativo, en verdad cada uno puede tener la mirada que quiera sobre esto. Es verdad, hay una pérdida de fe en la razón y en la ciencia,
pero en verdad como verdades reveladas. Uno parece que fuera más desconfiado con métodos, con los profesionales. Parece que todos podemos ser profesionales de algo. En cualquier momento podemos estar muy expuestos a que esto puede llegar a ser peligroso, o hay que tener cuidado, o no sé si será tan cierto. Hay como una desconfianza, sociedad del desencanto, ¿no? De vuelta vamos, es como estos días, ¿el fútbol o el deporte es malo o puede haber corrupción en la FIFA, que son dos cosas diferentes? Alguien que sea dirigente deportivo de un club de fútbol de acá y que de repente colabora, cargando el agua para las divisiones juveniles, llevando gente a entrenar, pasándolos a buscar por la casa, dándoles hasta una merienda, ¿quiere decir que ya son corruptos? No, es como una mirada muy simplista, pero es como la mirada hoy muy fragmentada de que esto es igual a tal cosa, y eso es muy peligroso, ¿no? Yo ya hace unos cuantos años aprendí una disciplina que se llama neurolingüística, que hay algunos problemas en el lenguaje que hay que observar. Uno de ellos es distinciones del lenguaje, le llaman, lo que llama generalizar. Todos son, nunca tal cosa, siempre pasa, ni todos, ni nunca, ni siempre, en ninguna generación. Bien. En verdad, el aspecto generacional son mapas, pero no son territorios. El mapa no es el territorio, la receta no es la comida, ¿ah? Y después vamos a desplegar algunos mapas, pero no quiere decir que solo pase eso. Bueno, todo comunica y ahí va, todo es muy relativo, todo parece que estuviera como en tela de juicio. Ese es el concepto interesante, ¿no? Y el subjetivismo impregna todo, para bien o para mal. Y bueno, depende, ¿no? Yo trabajo en un medio de comunicación y a mí me costó mucho desaprender lo que aprendí. Entonces mi mirada era muy periodística, más lo objetivo, lo neutral. Lo objetivo 100% no existe, porque todos somos sujetos, pero siempre, bueno, si tengo una fuente, vayamos a otra. Si tengo una mirada, vayamos por dos miradas. Si yo tengo que comunicar algo, voy a comunicarlo algo de la forma más neutra que pueda, para que una persona que esté leyendo un artículo o escuchando una entrevista saque sus conclusiones. ¿Está mal eso? No. ¿Ha cambiado? Sí. Si hoy el periodista opina e informa todo entreverado como en un cóctel, como la Biblia del Calefón, bueno, a algunos les ha ido bárbaro justamente por hacer eso. ¿Se entiende? Bueno, esa mezcla, o sea, se pide o se demanda también algo más personal, propio, la opinión jugada, ¿ah? Y quienes más lo demandan son las nuevas generaciones, los más jóvenes. Bueno, no importa esto, pero siempre es una frase que me gusta compartir, ¿no? Que dice, ¿cuál es el problema hoy en el mundo y cuál es la bendición que tenemos? Que hay mucha información. Si estamos desinformados es porque queremos o porque no nos da el tiempo de... ¿Vieron cuando llegamos a un lugar y dicen, ¿te enteraste lo que pasó, Y de repente no me enteré. Yo no me puedo enterar de todo lo que pasa. ¿Bien? Pero sí puedo estar informado en los temas que más me interesan. Puedo buscar, puedo poner foco, continuar. El mundo de hoy tiene tanta información que cualquier accidente terrible, escándalo de la FIFA, dentro de un mes el escándalo de la FIFA nos vamos a olvidar, como el caso Nisman, salvo que volvió la nata y saltó el caso Nisman de vuelta. ¿Pero ustedes estaban siguiendo el caso Nisman? No. Bien, algunos poquitos medios en la Argentina ya lo seguían. Un caso de alto impacto, como el caso FIFA o como cualquier accidente que pueda haber en el mundo hoy, se cubre poco tiempo y la información que hay es tanta que no podemos retener todo ni seguimos todo. Entonces, por eso después veremos algunas herramientas y bueno, ¿y con tanto qué hago? Y con tanto, para ir ya al punto, iría bueno, si tengo que comunicar un mensaje dentro y fuera de la empresa, simple, claro, breve. Mensajes que se vayan por la tangente, con todo el contexto, excesivamente descriptivos y muy largos, y ya son de otra generación y cuesta mucho percibirlos y recordarlos.
¿Bien? Este señor dice, todos moriremos a causa de una sobredosis de información, salvo que encontremos la forma de hablar menos y mejor. Y lo mejor creo que viene acá. Si no podemos hacer las dos cosas, es mejor hablar menos. A veces, hablar menos no quiere decir que no profundicemos, pero a veces, de vuelta, comunicación láser, al punto, para que sea más recordable. ¿Ah? No todo, yo acá voy a hablar mucho y van a decir, bueno, pero este no cumplió con la comunicación láser. Si la tengo que terminar en 5 minutos, sí, ahí voy más a todos los puntos. Bueno, escucharon hablar de un modelo VICA, es fácil de recordar. ¿Por qué? Porque es una sigla. Las siglas se recuerdan mejor que toda la información. Y no importa recordar las siglas, pero el mundo de hoy tiene algo de volátil, ¿bien? Es como que casi no puedo atrapar ni el momento, ni el instante, ni toda la información de lo que ocurre. Es incierto. En el mundo, todo el mundo, los economistas son los primeros que hablan de que es un mundo incierto, ¿no? Es complejo y es más ambiguo. Y eso parece que también es otra mirada de un señor, de un autor, Berliner, sobre el mundo de hoy. Importante como concepto, bueno, si yo sé que es volátil, incierto, y algo tengo que hacer en mis comunicaciones cotidianas, ¿no? También, ¿no les pasó a ustedes que esta semana se pusieron a pensar junio? Ya casi medio año. Pasó, no me di ni cuenta. No pude todavía ni completar cosas pendientes que tengo, como pintar mi casa, arreglar un ropero, tirar esto que ya no me sirve. 1000 cosas todos los días van así. ¿No les pasa eso? Bueno, hay gente que ha estudiado y que está hablando que sí, que en el planeta hay una resonancia especial. Puede tener varios nombres estos, algunos hablan de la era de la aceleración y la resonancia Schumann, cambios que se están produciendo en la Tierra que generan una aceleración del tiempo. Los días parece que durarán menos, los meses menos, el año menos. A mí me asusta porque realmente es como que ya hace varios años que vengo diciendo necesitaría un mes para terminar el año y ponerme al día con todo lo que tendría que ponerme al día para recién luego tomarme una licencia. Y no lo puedo sostener. ¿Bien? Bueno, también escucharon hablar de una modernidad líquida. Bueno, este señor Bauman, este concepto se ha trabajado mucho, ¿no? Donde se habla de la disolución de los sólidos, que predomina lo leve, lo líquido, tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos. Fíjense, lo líquido, lo que mejor representa lo líquido es el agua. El agua no lo podemos sostener en una mano, se nos escapa. Si el agua lo pongo en un recipiente, bueno, el agua se adapta muy bien a cualquier recipiente. Por exceso el agua puede generar problemas en la naturaleza, arrasa. Bien, pero bien cuidado, el liderazgo que contempla el elemento agua es el liderazgo más empático, es el que se ajusta al recipiente, a la taza, a una bañera, a una piscina, a lo que sea. Entonces un concepto interesante el de, bueno, ¿de qué se trata esto de la modernidad líquida? Pero cómo en la acción, capaz que el ser un poco más empático nos sirve para ponernos en el lugar del otro, comprenderlo mejor, etc. Esta frase está larga, esta frase es media larga, la voy a leer igual medio rápido, ¿no? Fíjense si en algún punto no se sienten un poquito identificados más allá de generaciones diferentes que puedan haber en este salón. Dice, la interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos que nada dure. Ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto, ¿no? Esto lo dijo un señor que murió en 1945, Paul Valéry, que fue un ensayista, poeta, ¿bien? O sea que hace muchos años atrás también tenían problemas muy similares a los de hoy, en otros contextos que además no había
cámaras, registros, grabaciones, ¿sí? Una comunicación, sobre todo de tradición oral, luego de la imprenta, donde quedó escrito. Si esto no hubiera quedado escrito, yo no podría citar a Paul Valéry, ¿bien? Pero tiene mucho que ver con el antes y tiene mucho que ver con el hoy. Cuando vemos solo desde nuestra zona el problema, es como que no nos estamos dando cuenta. Y bueno, esta persona es mucho más joven que yo, a mí me pasó lo mismo, solo que en otro contexto, en otra situación. ¿De qué se habla también en el mundo de hoy? La sociedad del espectáculo, ¿no? La intimidad ya casi no existe, el fenómeno del gran hermano, llevado a extremos, ¿no? Nazarena Vélez, en el velorio de su pareja, hablando de la expresión de la cara del pobre difunto ahí, que no pensaba que iba a tener tanta mediatez. Bien, es justamente algo que uno empezó a compartir, se empezó a compartir en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los programas de televisión que predominan en el mundo? Los realities, lo más parecido a la vida misma, aunque no sea la vida misma. ¿Y a qué nos lleva? A compartir casi toda nuestra vida, intimidad, fenómenos de selfies, que siempre captan un momento no es toda la verdad, pero es un momento. Bien, yo muchas veces le he preguntado también a compañeros de trabajo que se van a Buenos Aires o a donde sea a de repente ir a ver una banda, un recital de algún grupo que les gusta, y en algún momento le digo, pero ¿dónde lo ves mejor? ¿No? Es como aquí vino Paul McCartney, ¿dónde se ve mejor? ¿En la pantalla que está al lado de Paul McCartney o las dos pantallas que tiene, o allá perdido en la tribuna Colombes contra una esquina? Y en el recital se termina viendo más la pantalla, pero el fenómeno que transcurre en el mundo es: yo estuve ahí, no me lo quiero perder, pase lo que pase. Es vivencial, es emocional. Desde ese lugar también está bueno aprender a comprender cómo la comunicación emocional está teniendo mayor importancia en las generaciones más jóvenes. Bien. Bueno, hay que comunicar. No voy a entrar porque hay expertos aquí, Fernando y otras personas que saben mucho más de marketing que yo, pero una especialización mía tiene que ver con comunicación oral, interpersonal. Hay que comunicar valor, porque frente a tantos mensajes, si no le agregamos algo, ¿no? Si no reforzamos algún argumento, cuidando la forma, es difícil generar impacto. Una también de mis frases preferidas es: más que levantar la voz, hay que reforzar el argumento. Algo hay que comunicar. Lo que comunica, que otorgue valor, es muy importante. Dicen que esta es una encuesta realizada voy a nombrar a IBM, ¿no? Dice que el 23% de los productos y servicios producidos desde el nacimiento de Cristo se produjeron entre 2001 y 2010. Muchos quizás capaz que ya también inventados, pero rediseñados. Entonces, crea más valor el que comunica más valor que es valioso para alguien. ¿Dónde de vuelta está puesto el foco? En el otro, ¿no? En el nosotros. El producto me sirve a mí, le sirve al otro, ¿no? Y ahí, de vuelta, hay que ir a algunas herramientas muy simples de nuestra comunicación. Observar, escuchar, preguntar, observar mucho, preguntar mucho, informarse. Todos los emprendedores más jóvenes que están trabajando hoy en muchos ámbitos por acá en Montevideo y en incubadoras del país, están trabajando con aplicaciones donde algo escucharon, algo observaron, una idea dispararon, con algo la asociaron y algo están creando, ¿no? Y a algunos les ha ido bárbaro, ¿no? Bueno, otro fenómeno interesante que genera un poco de temor, pero bueno, el tema es trabajarlo, ¿no? Es un nombre un poco técnico, se le llama anedonia, que es la disminución o pérdida del placer como de estar vivos y de huir del presente. Como que se termina todo ya y ahora, ¿no?
cuando se explica, bueno, el fenómeno de las barras bravas, parece que nadie importara, ¿no? Los adolescentes igual no tienen miedo a perder la vida en un instante. De vuelta, el todos es una generalización y es un peligro del lenguaje. A algunos les puede pasar, pero es verdad que están enfocados en que en el presente, muy poco en el pasado, presente, y muchos mirando hacia adelante, y algunos no, depende, cada caso. ¿Ah? Bueno, huir del presente, y la palabra parece que fuera más que vivir, sobrevivir. También vienen con algunas mochilas, ¿no? De ver, a mí me pasó, a mi padre, vivir, trabajar para vivir, vivir para trabajar, para algún día quizás después, y algún día quizás después no llegó. Entonces uno dice, bueno, ¿y vale la pena repetir ese modelo o algo tenemos que aprender también de algún modelo nuevo, de algo que está pasando? Eso nos lleva a otro concepto que es la comunicación vincular. Pasó la media hora, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, hagan lo que quieran con los celulares. No sé si costó mucho o no, o lo pudieron sostener. Bueno, ¿qué es una comunicación vincular? Es la que fomenta el vínculo. Y ahí voy a citar a un compañero, Alejandro de Barbiri, que acaba, cuando digo acaba, fue ya este año o el año pasado, ya me olvidé, el año pasado, Educar sin culpa, un libro que es interesante y de referencia para quienes son padres, ¿no? El vínculo, lo que sana es el vínculo, se ha cansado de decirlo en el libro y en cada lugar que está, el vínculo, el contacto con el otro. Por eso puede ser un juego de palabras, pero el ser, nadie es solo, es si tiene con, que me hace sentir yo y nos convierte en nosotros. Lo importante es el vínculo con los demás. ¿Bien? Eso es lo que sana, un vínculo cuidado, obvio, ¿no? Y trabajado, y observado, y con prácticas, con buenas prácticas, pero eso es lo que más sana. Si uno empieza a observar, bueno, cómo trabajan algunos grupos, temas de relaciones humanas complejos, por ejemplo, adicciones, lo trabaja desde una comunicación muy vincular, compartiendo el terreno común, lo que nos pasa, afecta, por qué llegaron al problema, qué les pasó, cómo se sienten contenidos por el vínculo del grupo. ¿Bien? Yo más o menos he tenido la suerte de algo investigar y casi entrevistar a casi todos los grupos de anónimos que existen, que cada vez hay más también, ¿no? Y ahora, no sé si en el futuro no muy lejano habrá alguno de adictos al celular, pero probablemente ya sabemos que hay problemas, ¿o no? Bueno, este señor también hace muchos años, se ve que ahí no se podían cruzar las piernas porque era una señal de poco respeto por el otro, pero decía, los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Un maestro de hoy le sacamos a la... Exacto, puede ser tantas personas que hoy digan lo mismo, capaz que le sacamos el cruzar las piernas y todo lo demás funciona hoy. Hace mucho tiempo atrás que lo dijo, de vuelta. Lo viejo también es nuevo. Ahí hay un señor también ya viejo, pero un escritor interesante, se llama Mark Twain, que decía, para novedad, los clásicos. Hay que ir un poco atrás para darse cuenta que también todo pasó dentro de otro contexto y con otras realidades. Bueno, este es un tema que me parece interesante porque después en herramientas voy a ir algo sobre el tema cambios en las organizaciones que justo lo plantearon. Un elemento muy interesante que estudia una disciplina que está avanzando en el mundo a pasos agigantados porque estudia el cerebro, cómo el cerebro procesa la información, cada zona del cerebro que representa. Por ejemplo, las emociones las representa un sector, una zona de nuestro cerebro que se llama el neocórtex, y la mejor forma de representar nuestras emociones es nuestro lenguaje no verbal. Por eso yo a veces cuando hablo con gente de recursos humanos le digo, el mejor currículum es, nos guste o no, su cara, su postura, lo que más traduce sus emociones. El papel es información muy válida, es un mapa, nunca es el territorio.
Ya no solo se selecciona a la gente por el currículum, sino por muchas otras cosas. Y hay empresas que seleccionan a las personas por también entrevistas que hacen, empezar a ver qué habilidades blandas tienen y el know-how, el conocimiento, que lo adquieran en la empresa. No me importa que vengan de la mejor universidad del mundo si de repente no pueden integrarse a un equipo, no escuchan bien, no tienen iniciativa, no son proactivos y muchas otras cualidades más. Lo que dice también la neurociencia, muy sintetizado, no piensen que es esto lo único que dicen, pero piensen, cuando tienen una reunión, cuando están en una fiesta, cuando festejaron un gol de su equipo, cuando están en un momento de alegría, ¿cómo nos sentimos compartiéndolo con alguien? Bien, mejor. Entonces señalan que los cambios, que no se puede estimular un cambio si no hay disfrute. Y si hay algo que estas nuevas generaciones nos están enseñando es que no quieren trabajar en lugares donde haya contención del malestar, donde yo ya entro y me doy cuenta que desde la cara que la persona que me atiende hasta mi jefe me hace convivir en una situación tensa, angustiante, incómoda, se van y no tienen miedo como otras generaciones a la mía de perder un trabajo, seguir ahí, se van, algo van a conseguir, algo se van a gestionar. Por eso me parece importante traer o compartir este concepto, no digo que es algo totalmente nuevo, pero es importante observarlo también desde ahí, porque lo que más hemos escuchado como frases que nos leía Sebastián es: bueno, no me sentí bien y por más que me suben el sueldo, me voy. ¿Bien? Entonces el problema es: ¿por qué se van si le subimos el sueldo? O le preguntamos qué necesitas, qué querés para trabajar mejor. A veces no se animan a decirlo porque les puede parecer que es superficial sentirme mejor en el trabajo, ¿no? Bueno, acá sí ya entro en la... intenté ir compartiendo algunas herramientas, después van a venir las más importantes, pero esto es una matriz de comunicación. Sinceramente yo no les puedo decir lo que me resulta a mí, les resulta bien, le puede resultar importante o le puede resultar significativo a ustedes. Yo les diría, en mi caso me ha resultado muy importante aplicar esta matriz. Ahora, practiquen, practiquen y practiquen, o llévenlo de alguna forma adelante a ver si les da algún resultado. Si les da, bienvenido. Y lo he explicado en algo: cambio personal, cambio organizacional, porque de hecho es una matriz de cambio también que se estudia. Lo aprendí hace un tiempo con un señor Tolosa, chileno, que venía de trabajar en varias empresas en el mundo, y el ABC de él era aplicar esta matriz en las organizaciones. Ejemplo, yo hace algunos años pasé, entre tantas otras cosas, de trabajar 20 años en la noche para empezar a trabajar en la tardecita. Era un cambio. Y sabía que cuando a veces hay un cambio dentro de un medio, enseguida aparece no es lo mismo. La gente parece como que quiere que sea lo mismo y tampoco que sea lo mismo. Porque si es lo mismo, bueno, pero es lo mismo, ¿y para qué te cambiaste de horario? Si no es lo mismo, no es nuevo. Entonces también el juicio es muy duro. Entonces tenía que buscar la vuelta de, bueno, ¿y cómo genero este cambio? Y fui a la matriz. Y la matriz básicamente, no hace falta recordar todo, pero hay 3 columnas que son muy importantes. ¿Qué hay que preservar de la organización o de uno? Voy a nombrar un agua mineral, ¿no hay problema? Me voy a nombrar 2 ya que estamos. Salus. ¿Alguien duda que el contenido del agua mineral Salus es mala? No. Si hasta en otras partes del mundo Salus está muy bien posicionada, no. Pero cuando salió Nativa, Salus sintió ahí en el mercado un cimbronazo, ¿no? Un problema. ¿Dónde estaba el problema? ¿En el contenido o en la forma? Más en la forma que en el contenido. Salus cambió. De hecho, hasta acá es una de las bebidas que más ha cambiado. Fíjense, no sé si, no es que esto parece un chivo gigante, pero no, es para explicar un ejemplo, ¿no?
hay naranja, pomelo. ¿Alguien recuerda aquella etiqueta de Salus que era imposible recordarla visualmente? Pues tenía más símbolos o letras y fechas, imposible. Pero Salus hizo algo que fue, ¿qué tengo que preservar? Obvio que tengo que preservar mi identidad, mi nombre y mi contenido. ¿Qué tengo que eliminar o destruir? Capaz que le podría llamar cambiar. Y lo que tengo que cambiar es capaz que algo de la forma. Capaz que en algún momento quedó un poco viejo esto. ¿Y qué tengo que crear? Algo nuevo. Bueno, básicamente en esas 3 columnas me apoyé para hacer un cambio en varios momentos. Después hay que ver que hay que hacerlo a través de acá. En el lenguaje corporal está representado 3 aspectos de nuestro lenguaje del cuerpo que tienen que ver con algo. En la cabeza el mundo de las ideas, lo racional, hasta el estudio de mercado que me puede permitir tener información sobre el cambio. ¿Qué tengo que cambiar a nivel emocional? Porque también la gente se comunica de ahí todo el tiempo y parece que no nos damos cuenta que eso está presente. ¿Bien? ¿Y qué acciones? Las piernas o las manos es la creación, las piernas son las acciones. ¿Qué acciones tengo que tomar? ¿Ah? De forma muy rápido, es un elemento que puede resultar interesante para generar algún cambio, ¿no? Porque cuando aparece la palabra cambio, lo primero que todos hacemos naturalmente es ¿qué va a pasar acá? ¿Qué voy a perder? Muy poca gente piensa en qué voy a ganar o qué tengo que preservar, cambiar y eliminar. ¿Ustedes ven trabajando a personas con las viejas máquinas de escribir de la marca que sea? No, eso generó un cambio enorme y mucha gente no se pudo adaptar al cambio y se fueron de sus trabajos, bien, y algunos se adaptaron al cambio. A veces cambian hasta las estructuras de las organizaciones y es un cambio de forma también y genera hasta eso temores, ¿no? Pero por eso me parece importante compartirlo. Voy a ir a algunos puntos. En las generaciones más jóvenes se está viendo todo el ámbito del emprendedurismo empresarial, social, personas que tienen menos temor a equivocarse del que teníamos la generación más adulta. ¿Bien? Y hace años que no tengo miedo de equivocarme, me puedo equivocar mucho acá y en todos lados, y yo digo, y al principio, es una historia que no les conté, tenía tanto miedo de equivocarme, que yo estudiando comunicación nunca levantaba la mano, tenía muy buenas evaluaciones escritas y muy malas orales. Me llevó a darme cuenta que tenía una situación, problema, y que algo tenía que hacer con eso. ¿Bien? Fue mi primer diagnóstico, lo tenía acá enfrente. ¿Bien? Y empecé a trabajar ese aspecto. Eso fue lo que me llevó a estar hoy acá. Porque si no me hubiera quedado capaz que solo con la comunicación vinculada a los medios y no tanto a la comunicación con las personas. ¿Bien? Bueno, interesante, que se sientan más cómodos fallando, pero yo no estoy hablando de fallar. Fallar también fallaron 2 ingenieros de la NASA, que hasta el día de hoy el ejemplo se sigue utilizando para hablar de escucha activa, por comunicarse solo por mail. Eran 2 personas no de generaciones más jóvenes, sino que todo lo contrario, y por no tener un cara a cara y solo vehiculizar su comunicación a través de un mail, se fallaron y tuvieron un fallo grande. Y estudiando la situación de comunicación en que fallamos, en algo tan simple como que faltó liderazgo del cara a cara. En algún momento vamos a juntarnos a conversar, a ver qué pasa acá, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cuidar. ¿Ah? Bueno, todo a nivel generacional es un ámbito de creencias, todo. ¿Cómo se forman las creencias? Y se lo tienen que preguntar a ustedes mismos y al que tenemos al lado, porque también nos la formamos por el contexto, por nuestros padres, nuestra familia, nuestra escuela, nuestro grupo de amigos, por lo que nos dijeron y aceptamos, bueno o malo, y a veces aceptamos o a veces nos rebelamos también, ¿no? Es el mecanismo de huida o de aceptación que está como internalizado en nosotros.
De repente mi padre me dijo, no sos bueno en matemáticas, y me determinó una creencia limitante en mi vida. Pero capaz que dije, no soy bueno, me decís que no soy bueno en matemáticas, y salí, no importa si el mejor, pero salí excelente en matemáticas. Bien, el tema es que todos son creencias, hasta creer que existen generaciones, que en lo personal no creo que haya una tipología perfecta, son mapas. Ahora voy a empezar a desplegar algunos mapas. Las creencias son modelos mentales, esquemas mentales. A quien está en el ámbito de la organización y le gusta estudiar, hace muchos años, un señor llamado Peter Senge, ¿no?, que sigue teniendo un trabajo muy bueno, se llama La Quinta Disciplina. Porque sea de algunos años atrás que decir, no, ya está, vamos a leer algo nuevo. Bien. Bueno, los esquemas mentales determinan nuestras percepciones, y lo que percibimos determinan experiencias, y las experiencias determinan nuestros modelos mentales, o sea, se retroalimentan. Lo mismo que el pensamiento genera un comportamiento, una emoción, una experiencia. Nuestro pensamiento determina una emoción y un sentir en el cuerpo, en lo corporal. Hasta cambiando el cuerpo podemos cambiar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es muy difícil que alguien que esté corriendo se pueda sentir muy mal. Puede pensar que está mal, sí, no lo dudo, pero está también haciendo una descarga. Hay un señor que vino hace unos años al Uruguay y muy poca gente se enteró, y es uno de los creadores del coaching, se llama Galway de apellido, tiene como 90 años, y él empezó entrenando gente en tenis y en golf. Y él decía, ya en aquella época había gente que venía a aprender a jugar al golf y al tenis para desestresarse, y yo veía que compartían un juego y se estresaban muchísimo. Y empecé a estudiar, bueno, ¿qué pasa acá? Y eso es lo que generó que este señor casi abriera una de las disciplinas que hoy es muy importante en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a compartir. A mí un ejercicio que me gusta mucho hacer, pero que como no lo vamos a poder sostener, es una invitación a que lo hagan, es que piensen si de repente no me puedo identificar con algo de todas las generaciones, más allá de ser de una. O a veces las generaciones no son como los signos, ¿no? Que también uno dice, soy de este signo y tengo como un mapa de la realidad. Es tan relativo, ¿no? Bien, capaz que tengo algunos puntos, sí, dentro de tanta información algo va a sintonizar conmigo, ¿no? Lo primero, una generación es aplicable a las personas cuya edad es equivalente y vivieron un contexto, un momento histórico, social, político, cultural, todo junto. Bien, eso es fundamental, eso es clave. Por algo en las reuniones de ex alumnos, ex compañeros, lo generacional está tan presente y forma parte de esa identidad. Algo compartimos, ¿no? Tienen características similares, no quiere decir que la personalidad es sean todos iguales, ¿no? Y comparten creencias, obvio que sí, y rasgos de conducta. Vamos a ir viendo muy rápido esto porque en verdad incluso armado rompe un poquito, nos complica en el sentido de que no hay una fecha exacta. Hay muchos autores, hay autores que han bautizado una generación. Porque a ver, si nos olvidamos de los baby boomers, X, Y y demás, y lo traemos al Uruguay, hemos escuchado toda nuestra vida hablar de los baby boomers, X, Y y demás, no. Y en cambio escuché hablar mucho de la generación del 45, murió el otro día Carlos Maggi, se habló mucho de la generación del 45, de la generación de la década del 60, la generación post-dictadura y de estas generaciones más jóvenes también. Y ahí se ha revalorizado de vuelta
todos estos conceptos, ¿no? Entonces yo diría, lo tengo en cuenta como información, pero no me paro frente a una persona y ya le digo, sos X, Y. No, bien. Lo que importa es saber que algo pasó ahí, eso sí. Bueno, generación madura o mayor, en verdad, el punto de inflexión es hasta el 45. Y van a ver como fechas que se amplían de acuerdo a distintas miradas. Pero incluso hasta el 45, por supuesto que existían, ya vimos, ¿no? Fuimos a Valeria, Sócrates, otras miradas interesantes sobre los jóvenes, hasta bastante parecidas con lo que ocurre hoy. Luego sí, ya empieza como a generarse una generación con una identidad muy fuerte. Jóvenes, no me pueden creer, había 2 radios para jóvenes y una que además en el medio del camino igual iba a la audición armenia, que no tenía mucho que ver, Radio Independencia, ¿no? Claro. Pero era lo que había para escuchar y se escuchaba, ¿no? Bueno, creadores de un estilo de... recibieron la llave en su casa. ¿Significa o no libertad? Sentirse de una forma diferente eso. Obvio que sí, ¿no? Empezó el personalismo, a ser más narcisista, con aspectos positivos, con aspectos negativos, del cuidado de uno y del cuerpo. Bueno, es lo mismo cuidar el cuerpo, ¿no? Como el templo de uno que vivir en el cuidado excesivo del cuerpo, ¿no? A pesar de que el término metrosexual no empezó con esta generación, vino después, ¿no? Bien, y además muy alineado a los hombres. También interesante de esta generación, porque si nos vamos a la anterior, ¿cómo sería una clase con la generación madura? Recibo la información, me siento en fila y a lo sumo pregunto y nada más. Pero con esta generación se empezó a trabajar otro concepto, ¿no? De equipo, de reflexión, de estudio de casos en el ámbito de la gestión educativa o de los entrenamientos, lo que hoy todo está bajo ese paraguas de coaching, pero bueno, justamente estudiar un caso, una dinámica, el concepto de empezar a trabajar cooperando en equipo, comunicando, bien, comienza de forma muy interesante con esta generación. También se hacen más adictos al trabajo. Esa es una gran mochila que cargan de la generación anterior. ¿Ah? Que cargan o cargamos, ojo, ¿no? Y ahí también podría decir que hay gente muy joven y que ya también vive trabajando, por eso digo que es muy relativo. Participan, empieza a generarse algo que se llama rock and roll, ¿no? Entonces fíjense si no da señales de una juventud diferente que se libera de otras cosas, son más inseguros, impacientes, convocan los grandes recitales. Hoy no todo es lo majestuoso y grande. Lo majestuoso y grande convive con lo chiquito. ¿Bien? Y esto es muy interesante. Los grandes medios de comunicación conviven con los muy pequeños que empiezan a generar sus propias reglas. ¿Bien? Hoy hablaba de un boletín para un barrio, hablaba de una revista focalizada muy posicionada para determinado grupo de gente y desconocida para la gran mayoría, y de repente capaz que es lo que me puede importar leer a mí, o no me importa lo que me da un canal, me importa lo que busco en mi casa cuando tengo tiempo para ver. ¿Ah? Bueno, estos videos son apenas ilustrativos y fue sacado de uno de los mejores programas de Estados Unidos que habló de generaciones. La definición es como la definición de la imagen, ¿no? Como no hay letra, le hablo encima, ¿no? Pero la definición de la imagen es bien como de la década del 60, 70, ¿no? Comienzan los primeros indicios generacionales, los primeros cambios. Voy a pasar a la generación X medio rápido. Comienza una generación más competitiva, ¿recuerdan? Del 60 hacia adelante, casi al 80. Más flexibilidad, más alternativas. La juventud empieza también a estereotiparse y agruparse en algunas tribus. Lo hizo siempre. Las tribus
El término tribu no se inventó con la generación X. Aparecen y desaparecen. Son competitivos, viven la vida un poquito más sin tanta culpa. Entonces aparece el tema del placer. Les empieza a animarse a cambiar más y privilegia mucho la libertad. No aparece con la generación Y, aparece con la X. Es un periodo de tiempo interesante, ¿no? Empiezan a supervisar, trabajo en equipo, consensuar, negociar. Y no empieza a ser una mala palabra ni a tener miedo el término, ¿no? Y empieza también el concepto de informalidad, diversión, de la mano también de mi vida y de trabajar, pero también para divertirme. No es la generación que lleva el estar bien, pasar bien y divertirme en el trabajo, pero dice, bueno, el trabajo me tiene que permitir divertirme más, hacer lo que más me gusta. En ese sentido abren un camino, ¿no? El término calidad de vida empieza a ser muy potente. Ya entramos en los millennials, o la I, 80-90, es una generación que cambia también, porque viene con los genes de las anteriores, ¿no? Los juegos cambian de una forma muy significativa y también ya acá se empieza a hablar de la era de las pantallas. No de la pantalla solo televisiva, que era la de la generación de antes, baby boomers y X, ¿no? Se empieza a dar todo un fenómeno de series también muy generacionales. Por eso está esta imagen acá, ¿no? Además es una generación que nace con esto, ¿no? Bien. Y, o millennials, o eco-boomers, no importa cómo la quieran llamar, es una juventud ya globalizada, ya el problema de información no existe, tenemos internet. Es muy viejo que les cuente que iba a una librería de Tristán Narvaja a buscar o canjear algo, porque ya está al alcance de la mano buscando o googleando, ¿no? Son cooperadores, es un aspecto muy interesante, ¿no? No quiere decir que no sean competitivos, pero también son muy cooperadores. Valoran mucho el tema de la diversidad. Han pasado ya por varias tribus diferentes, o aunque no hayan pasado, a ellos no les genera tanto tema como a otras personas mayores el tema de la diversidad, que en Uruguay es todo un tema, ¿no? Pero a este nivel, si ahora vamos a hacer una caminata por 18 y hay alguien vestido muy diferente, capaz que lo miramos. Pero si están caminando por Nueva York y hay alguien muy diferente, no lo mira nadie, porque están acostumbrados más a una multidiversidad en la vestimenta, en lo religioso, en todo, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesa hablar con gente que viene o a vivir o a trabajar, y les pregunto mucho del aspecto de comunicación de otros países y cómo nos ven o perciben a nosotros. Y algo que les llama mucho la atención, dice, pues son muy parecidos todos acá, falta como
más gente, otras miradas, ¿bien? Y de repente nosotros nos vemos parecidos, pero bueno, sacrificados, autosuficientes, seguros de sus emprendimientos. A veces es muy llamativo porque también puede de vuelta aparecer algo contradictorio, como aparece en casi todas las generaciones. Esta generación no solo estudia en una universidad. Ahora, en una universidad puede estudiar, ir por una maestría, ir por un posgrado, ir por un curso que le interesó y va y lo hace y le puede importar el certificado o no el certificado. ¿Cómo hacemos para que una aprenda de la otra y la otra de uno? Y ahí es donde hay que hacer un trabajito de integración, ¿bien? Y que el que más joven reconozca que también tiene mucho para aprender del mayor y viceversa. Pues vamos a poner un ejemplo. Cuando hoy justo se nombraba la palabra crisis, no pasaron por ninguna crisis. ¿Qué pasó en la crisis del 2002 a nivel político? ¿A quién se llamó? Teníamos un presidente, pero también a quién se llamó. Se creó en un momento un gabinete con personas referentes de varios partidos. No se llamó solo a los más jóvenes, a ver, quienes recién empiezan en esto, ¿qué hacemos? ¿Bien? ¿Por qué? Y porque ya vivieron otras crisis, apagaron algunos incendios, algo sabían acerca del qué o el cómo hacerlo. ¿Para qué? Para juntar esfuerzos y tener miradas sobre un tema. Y si eso lo tengo dentro de mi misma organización, puede estar bárbaro. Bien, de vuelta, aprendo del más joven, el más joven puede aprender del mayor. Como herramienta, el diálogo interno tiene muchos nombres. Podría decir, es el pensamiento, es lo que se llama inteligencia intrapersonal, bien, es el software mental, lo que sostengo acá. Esta es la herramienta más importante de todas, ¿no? Es la que genera muchas de las otras. Si yo no puedo trabajar un poco mis pensamientos, qué me digo, cómo me lo digo, no puedo hablar de actitud, no puedo hablar de apertura, bien, no, va a ser más complejo la gestión de mis emociones, porque todo empieza ahí, en cómo manejo esto. Y eso se aprende, pero es una práctica de mucha observación, gestionar nuestras emociones, identificarlas, darnos cuenta de que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, que todos los días hay pensamientos que van y vienen. ¿Cuáles permanecen? Los que generan creencias limitantes o fortalecedoras. ¿Quién elige? Y muchas veces el que elige es la persona misma, ¿no? ¿En qué me quedo? Cuando trabajo con gente atendiendo públicos, clientes, digo, y después que tuviste una mala experiencia y tuviste que atender a 50 personas, ¿con qué te quedaste? Con la mala experiencia. Bueno, ¿para qué? La persona se fue, capaz que está comiendo unos bizcochos en su casa, se olvidó de tu cara, se olvidó del mostrador, se olvidó del problema y uno se quedó con una gran mochila. Es mejor empezar a aprender a soltar esa mochila y gestionar un poco nuestro pensamiento y nuestras emociones. Se puede, ¿bien? Bueno, escuchar, más viejo que el tiempo, sí, pero el arte perdido hoy, ¿o no? De hecho, hasta hay un libro que se llama El arte perdido de escuchar. Y además el gran problema sigue siendo que en verdad todo el poder lo tienen ustedes, no lo tengo yo porque estoy hablando, pero uno piensa que el hablar es activo y el escuchar es pasivo, y no es así. Escuchar es un proceso tan intenso que de antemano tiene 3 procesos en uno: audición, comprensión y recordación. Si recordamos, hay una escucha activa. El tema es que no podemos recordar todo, podemos recordar algún punto, algo que percibimos, no todo. Es como si una caminata por un bosque pueden recordar todos los matices de verdes que vieron, todos los árboles diferentes que había, no, pero puedo tener una idea del bosque. Entonces es importante centrarse en el mensaje fundamental del otro, como bueno, ¿cuál es la idea fuerza acá? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son 5 conceptos? Pero no todo, ¿ah? Y de la mano vienen muchas cosas. Lo que pasa es que yo estoy abriendo una carpeta, no puedo abrir todo un módulo, pero fíjense, algunas personas que están acá yo vi que escribieron, ¿no? Probablemente los más jóvenes no escribieron nada,
porque es natural que no escriba. Porque si yo hubiera empezado levantando, a ver, levanten la mano quienes acá tienen una agenda, y capaz que levantaran la mano muy pocos. Pero si la agenda es el celular, todos tenemos una agenda, ¿o no? La tenemos. Y ahí podemos anotar algo, es también una agenda. En algunos trabajos es fundamental anotar algo para escuchar mejor, recordar mejor el mensaje y transmitirlo. En un pequeño blog, libretita, celular o lo que sea. ¿Ah? Si uno trabaja con gente de magisterio, anotan y tienen 18 años. Yo este año estoy trabajando con gente de magisterio y educación inicial, tienen 18 años y anotan. Todo el tiempo, no, pero sí lo principal. Si alguien trabaja en un ámbito de administración, secretaría, anotar es clave. Bien, bueno. La comunicación no verbal del otro nos da información todo el tiempo, algo así como el 60-55%, ya es muy preciso, entonces habla del 60% de la comunicación de la otra persona hacia uno y de uno hacia el otro es lenguaje corporal. Bien, comunicación no verbal, lo que dice la cara, el cuerpo. En cualquier liderazgo que tengamos en una empresa, el cuerpo comunica más que la palabra. Bien, lo interesante es que la palabra moviliza y el ejemplo arrastra. Entonces tampoco me puedo quedar solo en la palabra, me voy a quedar en la palabra, el qué me dicen, los argumentos. En los primeros segundos y minutos es un porcentaje mínimo de impacto con el otro, ¿no? Yo a veces, mire, ¿no? Le pido a 3 personas que pasen, no lo voy a hacer por un tema de tiempo, ¿no? Entonces le digo, bueno, una persona representa el lenguaje, ¿no? Vas a demorar en llegar a donde estoy. Otra persona representa el lenguaje corporal, vas a venir más rápido. Y otra persona representa la voz, con sus características. La voz más el cuerpo es lo que se denomina lo paraverbal, más allá de las palabras. ¿Comunica o no comunica eso? Sí. Vean cualquier comunicación con un niño y un niño se va a dar cuenta que a su mamá o a su papá le va a querer más al cómo le dicen algo que solo al qué. Y si el niño le pregunta a mamá, ¿por qué estás cansada hoy? Y la mamá le dice, no estoy cansada. En un tono de voz de alguien cansado, una expresión en la cara de algo cansado, el niño no necesita mucha explicación. Entiende que la persona está cansada. ¿Bien? ¿Qué llegó primero? Lo corporal, la voz, más allá de las palabras. ¿Qué llega último y procesamos? El contenido, el argumento, lo digerimos, lo reflexionamos, por más que viene todo envuelto para regalarlo todo junto, ¿no? Otro elemento muy interesante, el espacio y el territorio para las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones son las que también más han empezado a trabajar en círculos, rompiendo barreras, paredes, espacios, todo el fenómeno que se viene dando en el Uruguay y en el mundo, ¿no? Y aquí la experiencia más cercana ha sido chilena y de otras partes del mundo de Sinergia Cowork o el coworking. Y ustedes entran y es todo un gran lugar donde conviven y trabajan, oficinitas más chiquitas, pero uno sale y ya tiene ahí alguien que coopera con uno para que le expliquen algo de diseño, de marketing o de ventas o de lo que sea, ¿no? Entonces el espacio personal y físico y social cambia. Y hay empresas que empiezan como a preocuparse cada vez más por, y bueno, busquemos un ámbito para trabajar que sea nuestro mejor lugar. Hay hasta rankings en el mundo, también los hemos visto, ¿no? Todo el mundo quería trabajar a Google, pero es difícil, no siempre se puede. Pero hay algunas cosas que se hacen igual. Hay alguna persona que puede estar trabajando mucho para una organización y no está en la organización. O va a veces, marca alguna tarjeta o hace acto de presencia y se va y trabaja en su casa y trabaja a las 2 de la mañana y está trabajando, o está trabajando en un ómnibus o en un avión y está trabajando y no está limitado por lo físico, que antes había una limitación física muy grande.
múltiples vías de comunicación, no una, todas. Se dice que en el mundo de hoy uno no puede, casi es exagerado, pero existir sin tener o formar parte de alguna red o tener algo, sea lo que sea, LinkedIn, Facebook, Twitter, por lo menos un mail, algo. Yo escuché el otro día con el caso de la FIFA que un periodista argentino decía, bueno, es muy difícil ya investigar qué pasó con Grondona en la Argentina, pero lo decía un periodista argentino, ¿no? Llama mucho la atención, indudablemente tenía dones de liderazgo, nadie llega a veces a algunos lugares solo porque sí, bien, pero después era llamativo, dice, ¿no? Estaba en el departamento de la FIFA de mercadeo, televisación, y no sabía escribir un mail, o sea, se lo tenía que pedir a su secretaria, o su secretaria lo abría y se lo leía, o lo leía él. Bien, eso no va a pasar en el mundo que estamos y que viene en cuanto a relacionamientos, ¿no? Bueno, una técnica muy simple, recapitular, y sobre todo con gente también perteneciente a generaciones más jóvenes. ¿Por qué recapitular? ¿Por qué? Porque anotan menos. Y el anotar menos a veces lleva a recordar menos. Si mi cabeza funciona como la gran agenda, yo acá tengo demasiadas cosas. Si aprendo a colocar a veces en otros ámbitos la información que es secundaria o es importante, pero no la tengo que llevar en mi cabeza a todos lados, tengo una cabeza más libre, con un poco menos de estrés para pensar. Por eso también se habla de cómo están estresadas las generaciones más jóvenes, porque también, al igual que otros adultos, están pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Yo hace un tiempo conocí a un señor que se llama David Allen, que ahora no viene para estas latitudes, y que trabajó mucho con Microsoft, y su curso era de efectividad personal. Lo primero que enseñó en Microsoft es cómo organizas un escritorio. El concepto primario, lo más importante de todo, como dijera el Toto da Silveira, su cabecita es libre para pensar. No tengo que llevar en mi cabeza el horario que tengo que ir al médico el viernes. Tengo que recordar de tener un ámbito, lugar, soporte, celular, agenda, varios si quieren, donde tengo que abrir la agenda y ver qué tengo que hacer, o recordármelo con una aplicación en el celular, o como quieran. Pero si acá meto todo, recuerdo menos. Recapitular también es una técnica de negociación, y los mejores negociadores saben que es una técnica de ambos y la usan ambos. ¿Para qué? Para verificar acuerdos y avanzar. Y los abogados lo hacen muchas veces, ¿no? Y recapitulan, y parece que parafrasean la frase del otro, para avanzar, ¿bien? Para entender al cliente. Bueno, un poquito hablamos de gestionar emociones, es también cada uno es un módulo casi en sí mismo, pero, a ver, es importante tener en cuenta que las palabras generan emociones, y por lo tanto a veces hay que cuidar qué y cómo decimos algo, tanto para nosotros como para los otros, ambas. Y que es mejor identificar las emociones y reconocerlas, como se está haciendo cada vez con los niños más chicos, ¿no? Hay experiencias desde muy chiquitos. Bueno, dibujame cómo te sentiste hoy en el jardín, o cómo te sentiste este fin de semana. Bien, para que luego un poco más grandes al dibujo le pongan una palabra, alegre, triste. Empiezan a alfabetizarse a nivel emocional. Entonces, obvio que también vienen con un bagaje de trabajo muy interesante, ¿no? Láser, claro, preciso y conciso. Es algo así como el mensaje que les voy a pedir que si quieren manden a alguien luego de terminar esto, que ya nos está quedando poquito. Hay que fomentar también cierta formalidad o la formalidad necesaria. Bien, esto ha cambiado mucho y acá es interesantísimo lo que ha venido pasando en Uruguay y en el mundo, ¿no? Y si además todavía tenemos o tuvimos un presidente espejo que rompía todas las formalidades, era como que permitía o daba pie a decir, bueno, no importa lo formal,
pero lo formal importa, porque cuando iba al exterior había aspectos que también tenía que cuidar, ¿se entiende? Ahora, es verdad que hay organizaciones, empresas que trabajan con corbata, sin corbata. Yo me acuerdo hace 2 años que había mantenido una reunión con recursos humanos, fui, ¿no? Mantuve la reunión con la directora, con uno de los gerentes, la capacitación quedó para un 7 de enero, yo estaba afuera, me vine y me fui de saco, camisa, obvio, pantalón, sin corbata. Bien, 7 de enero, me dijeron, no, la mayoría va a venir exclusivamente al curso, no están trabajando. Entonces dije, bueno, me voy de saco sin corbata, 7 de enero, todos estaban con corbata, todos, ¿no? Me fue muy bien en el curso porque había trabajado con muchos médicos, yo en un momento iba a hacer medicina, tengo muchos amigos médicos, había estudiado el tema, no era la primera vez que lo daba. Me había equivocado en algo que comunica, que también es la ropa, todo comunica, es imposible no comunicar. ¿Cuál fue el problema? Que ninguno de mis amigos médicos me dijo que especialmente ese laboratorio se caracteriza y se identifica por usar corbata. Pero vayan a Roche a ver si trabajan con... Hace años que... Me acuerdo que fui a Roche, saco y corbata, y el gerente de Roche, llegado de Europa, estoy hablando hace muchos años, él me dijo, ya los viernes son casuales, pero cuando en Uruguay no había 2 empresas que trabajaban casual, ¿no? Bien, entonces esto ha cambiado y también todo pasa para... Casi puede ser como un juego, ¿no? Es como decir, bueno, y al casamiento de un amigo, ¿cómo tenemos que ir? Y capaz que tenemos que ir con, de alguna forma, capaz que tenemos que dejar un poco más de libertad. Esto pasa en todas las agencias de publicidad, ¿no? Si uno ve a los creativos, hay muy pocos creativos que trabajan de saco y corbata, pero de repente en el área de medios o de ventas puede haber algunos que sí, o con traje y sin corbata. Es de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que se quiera comunicar. Y yo ahí lo que haría es, si estoy en una empresa que entra alguien joven, ¿no? Un abogado joven, y de repente le cuesta usar la corbata, le diría el por qué usar la corbata. Y le diría, bueno, esto es también como un rol, no quiere decir que la corbata te vas a dormir con ella, te la sacás, pero capaz que te la pones para esto, y esto algo significa, ¿bien? Pero conversaría. Eso es lo que haría. Porque lo que hay que tener también es como la cualidad de la inteligencia emocional más preciada, que se llama flexibilidad. Como una de las grandes herramientas del trabajo nuestro hoy es ser más flexible que antes. Antes era como que uno iba más directo a un punto y se llegaba. Y hoy hay que buscar más acuerdos, cooperar, ser más flexible, etc. También hay que preguntar. Si esta charla o conferencia durara 3 minutos, yo diría observar, escuchar y preguntar. 3 grandes herramientas nuevas, con muchos problemas hoy para gestionarse todos los días, y más viejas que la historia de la humanidad. El tema es cuánto lo hacemos. Preguntamos, cuánto escuchamos, cuánto observamos y cuán flexibles somos también, ¿no? Múltiples vías de comunicación, los adultos, los baby boomers. Hay algo muy interesante que tienen, que prefieren el teléfono. ¿Para qué te voy a mandar o escribir por WhatsApp si te puedo llamar y hablamos? ¿Bien? Aunque capaz que usan el WhatsApp. ¿O no? Otras generaciones, como el otro día me lo dijo una persona de 18 años en un curso, no, yo no le mando mails a mis amigas. No hay mails para ninguna de sus amigas. Hay WhatsApp o Facebook. Son 2 herramientas. De hecho, tenía que generar un PowerPoint, un Prezi para un trabajo, y decía, y miren que tiene 18 y 19 años, tengo que aprenderlo porque yo lo único que sé manejar es Facebook y algo más. ¿Bien? Entonces, bueno, era una carencia que tenía y de alguien muy joven. O sea, lo digo para justamente ver muchas perspectivas diferentes. Lo mismo que los adultos que podemos tener otras carencias en materia de tecnología. Lo que implica que también, por eso acá puse, conocer es aceptar a un amigo por internet. El aceptar a un amigo es casi conocer, no es conocer. Para conocer a alguien se necesita mucho tiempo.
¿no? Aceptar es como decir, te doy entrada acá, a mi red y comparto esto. No quiere decir que seamos tan amigos o nos conozcamos tanto, ¿no? Pero el lenguaje determina una experiencia y ha determinado otras experiencias que también generan que el lenguaje sea más laxo, represente muchas cosas. Y lo otro que es interesante es que la mejor forma de comunicar sigue siendo a través de alguna historia, algún pequeño relato, como el que se escribe en Facebook, una pequeña idea en Twitter mucho más sintetizada, más preciso, claro, al punto. Cuando empezó el Twitter, casi de las primeras personas que se sintieron más cómodos fueron los periodistas, pero no por enarbolar la bandera del periodismo, no, pero porque aprender a escribir yendo al punto, editar, sacar todo lo que uno quiere decir, es algo que se practicó mucho. Y mucha gente dijo, no, me sirve como ejercicio de ir al punto. ¿Ah? Rapport es una herramienta, ¿no?, de sintonizar más con el otro, para crear ni que hablar que empatía. Entonces, bueno, y capaz que con alguien me siento en un lugar de la organización o de la empresa donde haya algo compartido, una mesa circular o un sofá, ¿bien? O comparto algo como dándole a entender algo de su cultura, ¿bien? Me intento mimetizar un poco, no quiere decir que voy a ver vestido como el otro o voy a terminar hablando como el otro. Otro término que justo, vieron cómo es, uno va a dar una charla y se va encontrando con cosas hasta por el azar. Hoy Yamila me contaba de algo que escuchó hoy, yo ayer escuchaba un concepto de una psicóloga en el ámbito educativo, que es el adultolescente, ¿no? La cantidad de gente adulta que son como adolescentes. Es como una tribu nueva que se ha formado, ¿no? También. Y que dicen, bueno, pero el tema es que también como que las personas más jóvenes no saben cómo leer eso, ¿no?, del adulto adolescente y que parece que fuera como uno, pero no lo es. Y que a veces genera hasta eso más distancia que cercanía. El rapport es ponerse un poco más en el lugar del otro, acompasarlo en la voz, en algunas señales no verbales, en su lenguaje y muchas más cosas realmente, pero bueno, sintetizando diríamos que es eso, ¿no? Comprender un poco más al otro. Voy a ir a algunas más importantes. Esta es otra. Cualquier organización que tenga cultura de retroalimentación, voy a decirlo de forma más grosera, de arriba para abajo, de abajo para arriba, horizontal, mejor todavía, aprendemos más a cooperar y aprendemos más a recibir la información cuanto antes. Vieron que tampoco en los bancos ya existe el modelo de antes, que uno entraba a un banco, subía en un ascensor, que nos atendiera el gerente era algo así como imposible. Yo me acuerdo que cuando, no sé si tenía 18, 19 años o 20, entré a un banco en Brasil y uno de los gerentes estaba en la puerta entrando, estaba de camisa, corbata y con un mate arriba del escritorio, ¿no? Porto Alegre, ¿no? Y me llamó la atención. Lo primero que me llamó la atención es que tuviera ahí un gerente y tuviera un mate arriba del escritorio. No era uruguayo, pero en algún momento en el ámbito de las empresas, un mate arriba de un escritorio, no. Toma mate después, toma mate antes, bien. Hoy también eso ha cambiado y mucho, ¿no? Se lo debemos a Omar Gutiérrez, querido. Bueno, pero más allá del mate, que es una cuestión mínima, por más que todo comunique, ¿cómo brindo información? Lo más importante es lo que se llama feedback o retroalimentación, que además es una herramienta que se han empoderado las nuevas generaciones, la generación más joven de ellas, que eso es lo bueno. Mira, tengo este proyecto, ¿te animás a leerlo a ver qué te parece? Sí, dale, lo leo, dame una semana. Y en cambio a otras personas le cuesta mucho compartir una idea, a ver si está buena, mala, corrijo. Las tres funciones capitales del feedback es identificar, corregir y mejorar. Y si eso lo empezamos a hacer todo el año, ¿no es mejor que evaluar solo a fin de año? Ya no existe tanto la evaluación de diciembre, porque pasó muchas cosas en junio, julio, mitad de año, y pasan cosas en enero, febrero.
Entonces, aprendizaje constante y permanente. Ese es el concepto, ¿no? Apertura, actitud, un poco hablamos de esto también. Buscar el terreno en común. Esto lo voy a decir así, miren. Si hiciéramos algunos ejercicios acá, separando a las personas en grupo, no importa la edad, la empresa, lo que hagan o lo que les guste, en uno o en algún punto hay algo en común con el otro. De repente capaz que apareció por ahí Los Simpson, y a Los Simpson le puede gustar a gente de distintas edades. De Nacional o de Peñarol, mayoritariamente algo en común tienen. Los de Nacional con Nacional, los de Peñarol, y los de Nacional con Peñarol y Peñarol con Nacional. También, ¿bien? Mi caso es más complejo porque soy hincha de Wander, imagínense, ¿no? Pero a ver, dos, bueno, felicitaciones. Si fuera un curso que pudieras aprobar, estarías exonerado. A ver, pero algo en común tengo también con los hinchas de Nacional y Peñarol. Si son hinchas, nos gusta el fútbol, vamos al fútbol. O sea, siempre se puede fragmentar hacia arriba, algo en común se puede fragmentar hacia abajo buscando diferencias. Eso es algo que se estudia y que es muy importante, ¿no? ¿Qué me une, qué me separa? ¿Soy diferenciador o soy de consensuar y de buscar enseguida algo que ahí me une para mediar, negociar, acercarme, comunicarme? ¿Ah? Porque en verdad somos diferentes hasta dentro de la misma familia. Nuestra madre no era igual a nuestro padre, ni a nuestro tío, hermanos, etc. Algo también muy interesante de estas últimas dos generaciones, el sentido de transparencia, lo cristalino. Recuerden que se tiraron algunas paredes abajo y hay lugares que en las oficinas se ven todos. Hay un sentido de lo transparente. ¿Bien? O el director que a veces trabaja con las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque también puede estar dando una señal de apertura y a veces tiene que cerrar la puerta cuando no puede trabajar, que también pasa en muchas organizaciones, ¿no? En una que trabajo educativa, la directora empezó abriendo la puerta, tuvo que cerrarla porque era todo el tiempo círculo de personas en su escritorio, gente que pasaba y preguntaba algo, había muchas interferencias. Pero bueno, volviendo a esta, es muy importante. Para ello, todo lo pendiente suma y es como una gran mochila. Entonces, esto va de la mano del feedback, de la retroalimentación. Cuanto antes, mejor. Cuanto más demoremos, la carga es mayor. Un granito de arena no es nada, pero un grano de arena en el ojo molesta, ¿no? Algo no dicho, no expresado, que no circule, y es como las arterias del cuerpo humano. En algún momento algo revienta. Es mejor comunicarlo en algún momento y hacerse cargo. Y bueno, puede haber consecuencias, puede haber algún momento de malestar, también se atraviesa el malestar, también se puede construir. Bueno, ni que hablar que acceso a internet, ¿no? Ya la tecnología es móvil, pero además hay las organizaciones que además se dan fenómenos muy particulares, ¿no? La empresa provee de todo, pero uno lleva su propia notebook y su celular. Y es herramienta de trabajo continuo, ¿no? Bueno, y me gustaba también compartir esto para ver dentro de la organización. Las fórmulas no son mágicas, pero a veces nos sirven para algo. Sí. El desempeño es igual al potencial menos las interferencias. Pónganse a pensar cuál es el potencial de ustedes, cuál es el potencial de la gente que trabaja en su organización. Hagan todo un listado, hagan el listado de una persona de cuál es el potencial que ven en el otro. A nivel organizacional es muy interesante compartirlo en grupos estos y empiecen a ver cuáles son todas las interferencias que tenemos, ¿no? La mayor interferencia a veces es nuestro propio pensamiento cabeza, es la que más nos distrae, pero también nos distrae por algo, nos distrae porque el celular sonó y era un mensaje de WhatsApp de un grupo, claro, que a las 10 de la mañana alguien que tiene más tiempo mandó un video o un chiste o pregunta, bueno, ¿hacemos el asado el viernes o el domingo? Bien,
Entonces hay un montón de interferencias. Estaba contestando un mail, sonó mi celular, atiendo el celular, vuelvo al mail, tengo que volver a leerlo para ver cómo sigo escribiendo. Alguien pasó, me preguntó algo. Entonces, crear hábitos de efectividad personal es importante. A veces también van a pensar que como digo una cosa, digo la otra, pero a veces es importante abrir la puerta, cerrar la puerta, poner el foco en lo que está presente. Termino de contestar el mail, contesto el celular. Si sé que tengo una llamada urgente y pendiente, contesto el celular. Bien. Bueno. Y por acá vamos un poquito a dejar. Lo último, además de agradecerles, bueno, si quieren compartir alguna pregunta o algo más, ¿no? Pero mi sentido del trabajo intergeneracional es convivir como dentro de una familia. Estamos acá, algo tenemos que aprender. No en el tenemos de deber, pero pensemos, bueno, y justo me tocó estar en esta organización. La mirada puede ser, qué horrible o qué bueno, qué voy a estar aprendiendo, qué voy a estar aprendiendo de los más chicos, qué voy a estar aprendiendo de los mayores, qué herramientas tengo que desplegar un poco más que las tengo un poco olvidadas o no las trabajé tanto. Bien, ¿cuántos pasos tengo que dar para conseguir un objetivo? Capaz que son muchos, pero se puede. Bien. Hay un estudio que, como siempre, a veces vieron que casi siempre los estudios son más importantes, son de la Universidad de Harvard, pero también eso es relativo, porque cuando hubo crisis, también hubo crisis en Harvard, y allá se tuvieron que replantear todos, ¿no? Como decir, bueno, y también algo hicimos mal acá dentro en materia de liderazgo, tenemos los mejores, los peores, algo pasó, se empezaron a replantear. Bueno, en ese estudio sobre este tema, de vuelta van a algo muy sencillo. Las generaciones convivimos, nos tenemos que apoyar, asistir, aprender. Bien, ese es el concepto como final y más simple de mi parte. Les agradezco todo el tiempo que tuvieron, porque básicamente puedo hacer dos lecturas de por qué están acá. Una de ellas es que les gusta tanto su trabajo y llevar algo a su trabajo que se tomaron 2 horas de tiempo. La otra es, como no me gusta mi trabajo, me viene primero el trabajo. De cualquiera de las dos, muchas gracias. Les agradecemos a todos y los vamos a estar convocando para futuras actividades. Gracias. Gracias.